¿Querés tener muchas fuentes de ingreso? Bueno, hoy lo invité a Esteban Servi y vamos a hablar de cómo construir muchas fuentes de ingreso. Gracias, Esteban, por estar acá. Gracias, Luli, por la invitación. Bueno, muchas preguntas, mucha gente quiere saber cómo tener muchas fuentes de ingreso. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de cuáles son las principales fuentes de ingreso que existen, cómo construir más fuentes de ingreso, cómo empezar, cómo arrancar. Nosotros ya somos personas bastante experimentadas y adultas, por no decir viejos, que venimos haciendo esto hace muchos años. Entonces, mucha gente que también que escucha esto y tiene 22, 25 años, por ahí se siente un poco, wow, me falta un montón, pero también, ¿no? El tiempo pasa rápido y se construyen muchas cosas en el tiempo, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que vivimos en un mundo en el cual la instantaneidad es algo cotidiano, ¿no? Abrimos una aplicación, pedimos comida, queremos encontrar algo de información en internet o preguntándole a ChatGPT y entonces queremos la versión premium para tener una respuesta más rápida. Y cuando se trata de construir negocios sustentables a lo largo del tiempo o de distintas fuentes de ingreso, la realidad es que llevan tiempo. En algunos casos te pueden decir, no, pero esto en un año o en 6 meses podés estar teniendo resultados. Y la verdad es que los resultados no siempre hacen que se alcance lo que es el break-even, ¿no? O sea, que el negocio sea completamente sostenible por sí mismo y que no dependa tanto de nosotros, que es como el siguiente objetivo, vamos para adelante, ¿no? Bueno, a ver, ¿me puedes contar un poco qué fuentes de ingreso existen? ¿O podemos hablar un poco qué tipos de fuentes de ingreso existen? Bueno, a mí, o sea, primero lo que me gustaría subrayar es que hay mucha referencia a las fuentes de ingreso pasivo, pero que en realidad cuando te pones a indagar un poco, en todas se requiere la actividad de uno como emprendedor o emprendedora, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente existen las fuentes de ingreso pasivo? Porque inclusive cuando hablamos, por ejemplo, de invertir, no sé, en el mercado, ¿no? En la bolsa, por ejemplo. La realidad es que investigar sobre qué acciones o bonos o el tipo de herramienta que utilicemos a la hora de invertir vamos a estar, digamos, en cuál nos vamos a estar invirtiendo, también requiere un tiempo de análisis. Y también hay veces que las situaciones del contexto del mercado cambia, entonces también hace que nos tengamos que replantear si lo que hicimos estaba bien o no, y si tenemos que aumentar posiciones o retirarnos un poco, digamos. Entonces, siempre, lo primero que quiero destacar es eso, que siempre es necesario el esfuerzo nuestro a la hora de analizar en qué vamos a invertir nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero, lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de qué tipos de fuentes de ingreso existen. Ya dijimos que la pasiva descreemos bastante. Pero bueno, uno puede trabajar en relación de dependencia o por cuenta ajena, como le dicen acá en España. ¿De qué otras formas uno puede trabajar o de qué otras formas uno puede tener ingresos? Bueno, hay distintas opciones, digamos. Uno puede, obviamente, trabajar por cuenta ajena en relación de dependencia, puede trabajar de forma independiente, también puede crear una empresa, también uno puede simplemente operar algún tipo de negocio, es decir, una oportunidad que sea una vez sola y después que no vuelva a estar, ¿no? Digo, quizás hay una oportunidad de comprar a uno y vender a dos y muy rápidamente y eso se hace quizás en días o semanas y después ese negocio deja de estar o de existir y desaparece. También existen distintos modelos en los cuales uno puede apalancarse. Por ejemplo, crear modelos de suscripción. Puede crear determinados tipos de productos y ofrecerlos al mundo, mientras uno también está en relación de dependencia, porque eso me parece importante. En general, a veces se entiende que uno tiene que hacer all in, o sea, y invertir todo su tiempo y toda su energía y toda su pasión en un solo proyecto. Y la realidad es que la mayoría de las veces los proyectos fracasan, los negocios fracasan, los negocios no funcionan. Eso es lo que no te dicen en general las escuelas de negocio, ¿no? Pero más del 90% de los negocios no viven después de un año o de los emprendimientos. Entonces, para mí es muy importante primero tener un barco que funcione. Y llamémosle un empleo, ¿no? Tener una nómina, tener algo que nos permita tener como una base sólida para poder estar tranquilos y dormir tranquilos de noche. Y después empezar a crear a partir de ahí. Entonces, opciones en las que podemos crear. A mí me parece muy interesante pensar en la posibilidad de ofrecer productos o servicios basándonos en la audiencia que nosotros construimos. Es decir, primero siempre construir una audiencia y después de que construimos una audiencia, entender cuáles son sus necesidades, qué es lo que realmente quieren y a partir de ahí pensar, bueno, ¿qué les puedo ofrecer para darles un valor adicional, ¿no?
Y eso después varía un poco, porque pueden ser productos, pueden ser servicios. La verdad es que obviamente uno puede buscar las definiciones y las distintas diferencias y las distintas opciones en Internet, ¿no? Para tener claro cuáles son las distintas clasificaciones. Pero para mí lo más importante es entender que cuando uno quiere vender algo, tiene que haber del otro lado un mercado, tiene que haber del otro lado alguien que realmente quiera comprar lo que nosotros queremos ofrecer. De nada sirve que a mí se me ocurra ofrecer un producto o un servicio, lanzarlo y que después nadie lo quiera. Sí, ¿no? esto es algo que hablamos un montón, de la gente que se enamora de su idea de negocio y se manda ahí con esa idea de negocio y por ahí es caminar sobre el agua. Es lindísimo, pero la verdad es que después no sucede. Entonces, entender un poco, como dice Esteban, si hay mercado, si hay market fit, ¿no? Eso es súper interesante. Bueno, y otra forma de ganar dinero también es a través de las inversiones, ¿no? A través de las acciones, a través de los dividendos que pagan las acciones, a partir de los bonos. Bueno, todo eso lo pueden ver en el curso de Introducción a las Inversiones en cursos.luninvierte.com. Y después, otra forma, ¿no? Que esa es la que nosotros siendo argentinos, pero viviendo en España, la vemos, como España y Argentina, son dos países que los ladrillos y los bienes raíces están como en el centro de las inversiones, y cuando uno dice vivir de rentas, tanto acá cuanto en Argentina, la gente lo primero que piensa es en tener propiedades y vivir de esos alquileres. Y ahora vamos a hablar un poco. Pero antes, quería agradecerle a nuestro sponsor, Bricksave, que es un crowdfunding inmobiliario. Bricksave lo que te deja es empezar a invertir en bienes raíces a partir de $1.000 y ellos compran, entre muchos inversores, propiedades en Estados Unidos, la mayoría, y también algunos acá en Europa, y se ocupan de todo. Gestionan el alquiler, gestionan las mejoras de la propiedad. Realmente es lo más pasivo que te puedas imaginar, porque aportás a partir de 1.000 euros, $1.000, y ellos gestionan todo. Y no solamente ganas la rentabilidad de la inversión del alquiler, sino también cuánto se valora la propiedad y al cabo de 4 años la venden. Entonces, en Bricksave pueden empezar a invertir en bienes raíces y empezar a vivir de rentas. El link está en la descripción acá abajo. Vamos a hablar un poco entonces de alquileres, ¿no? Yo sé que una de tus líneas de ingresos es alquileres. Sí, totalmente. Desde muy chico, en realidad, tuve la posibilidad, cuando tenía 24 años, de comprar mi primer departamento, mi primer piso. Y aquí está bueno ser como transparente y claro de cómo uno llega a lograr lo que logra, ¿no? Compré mi primer departamento cuando tenía 24 años. Lo compré en parte con ahorros personales que tenía de mi propio negocio, de mi empresa web hosting que se llama Neolo, que, bueno, digamos, hoy por hoy funciona hace 20 años, ¿no? Esto es un poco lo que hablamos antes, que nada se construye un día al otro, sino que todo es a lo largo del tiempo. Yo empecé a los 16 años con Neolo y pensemos que me lo compré el departamento cuando tenía 24, el piso cuando tenía 24, con lo cual ya habían pasado unos cuantos años, ¿no? Y también con un crédito hipotecario. Aprovechando una línea de una tasa hipotecaria que era una tasa fija en pesos al 16%. Licuadito de hipotecario. Hermoso licuado porque la inflación ya era más o menos del 30% anual. Entonces uno creo que siempre tiene que aprovechar cuando, digamos, uno tiene una inflación en determinado número y después los créditos están en una tasa inferior. Bueno, es una buena forma de apalancarse. Y ese es un concepto clave, ¿no? El apalancamiento a partir del dinero de los demás. Y ahí es donde uno va a crear valor, ¿no? Entonces, ese fue Perdón, voy a interrumpir un segundo porque yo soy súper adversa al riesgo y a mí no me gusta apalancarme y nunca lo he hecho. Y uno puede construir muchas fuentes de ingreso aún sin apalancarse. Entonces, acá tenemos el señor que se apalanca, la señorita que no se apalanca. Entonces, se pueden hacer de las dos formas también, ¿no? Como Sí. hay diferentes caminos para llegar. Absolutamente. De hecho, como contaba recién, cuando compro esa primera propiedad, lo compro sabiendo que una parte era de fuentes de ingresos que había tenido y otra parte del apalancamiento me estaba dando un crédito hipotecario, que estaba comprando un activo que está valuado en dólares, ¿sí? Con una deuda en pesos. Entonces, generar patrimonio en dólares o un activo en dólares con una deuda en pesos, una moneda más blanda, digo, es como, no sé, medio como no-brainer, como se dice, ¿no? Sí. Entonces, esa fue la primera compra. Después, bueno, vendí, después compré otro, después vendí, compré otro. Y el último piso, además de una compra que ya era mucho más grande, porque el primer piso eran 50 metros, el último eran más de 100, y en un barrio mejor, en mejor categoría además, pero era un piso que estaba
uno entraba y yo era, no sé, digamos, estaba intocado de hacía 50 años el piso. O sea, estaba destrozado completamente, no se podía utilizar. Y era muy difícil para uno que no se dedica al real estate imaginarse cómo podés convertir algo que está destrozado en algo genial, ¿no? Pero ahí entran los especialistas y las especialistas, que son los estudios de arquitectura y de diseño, etc. Entonces, así como nosotros que trabajamos en el mundo digital y podemos darnos cuenta de, digamos, cómo se convierte una idea en algo que funciona en una página web, en una red social, en un negocio tangible, hay gente que también se dedica a hacer lo mismo, pero en el mundo real, que básicamente es en real estate. Así que bueno, lo que hicimos fue refaccionar todo el piso y convertirlo en un departamento que tiene, digamos, que funciona con un alquiler para turistas extranjeros, ¿no? Porque obviamente ahí el pensamiento era, lo ofrezco en alquiler para turistas locales o extranjeros. Y los locales me va a generar ingresos en pesos. Los pesos se evalúan cada vez más, digamos, no es muy conveniente. Entonces, ofrezcámosle un producto de calidad para personas que vienen del extranjero, que pueden gastar en dólares, en euros, en libras, en lo que sea, y bueno, y pagando un pequeño fee a una persona que se encarga de administrarlo, ¿no? Para no tener que estar yo encima de ese piso constantemente. Y bueno, es un ingreso, digamos, pasivo, sí, pero llevó 20 y pico de años poder tenerlo, ¿no? Claro. Bueno, ahí tenemos. Entonces, ¿por qué es importante tener varias fuentes de ingreso? En primer lugar, para poder diversificar. Porque lo que hoy funciona no significa que vaya a funcionar dentro de 10 años. Si a uno le decían que tenía que invertir todo en la bolsa de Tokio, que era la número 2 del mundo, hace a lo mejor 15 o 20 años, y de hecho muchísima gente lo hizo, todavía hoy no logró recuperar su inversión. Si a uno le decían, sí, comprá acciones de Blockbuster, que está excelente, hace 20 años, quizás uno lo hacía y hoy perdió toda su inversión. Entonces, lo que nos da la diversificación es, en general, menor retorno de esa inversión, menor rentabilidad, pero también estamos bajando el riesgo, que es lo que nosotros queremos, porque nosotros cuando alcanzamos un determinado nivel, no queremos ir al casino y perder todo, o sea, directamente. O sea, lo que queremos es gestionar ese riesgo. Dentro de lo que es esa gestión del riesgo, es muy importante poder tener distintas fuentes de ingresos en distintos rubros o distintos verticales. Entonces, en mi caso personal, Neolo ofrecemos servicio de dominios y de hosting. O sea, ayudamos a emprendedores a que puedan dar su página web. Tienda Neolo es una herramienta para que puedas crear tu tienda online. Es otro producto para otra audiencia más específica. Después, Pulsión Digital, que es una escuela con cursos online y en vivo para mejorar y actualizar habilidades digitales. Es otra fuente de ingresos más. Después, obviamente, Real Estate, como decíamos recién. Y por último, Tech en Europa, que es una comunidad de argentinos expatriados que viven en Europa y que trabajan en tecnología. Y a ellos les ofrecemos servicio de extranjería, mentorías para ayudarlos a mejorar el LinkedIn y el currículum y conseguir más rápido y mejor trabajo. Entonces, en casi todos esos casos, se fue dando a lo largo del tiempo, se fue dando creando una audiencia, salvo en lo que era real estate, ¿no? Por supuesto. Pero lo importante es que el objetivo mío en particular es que si un día se cae alguno de esos negocios, porque ningún negocio va a funcionar para siempre, digo, todos los imperios también han caído y los negocios también, que puedan seguir habiendo otros que sigan funcionando, ¿no? En cambio, si yo estuviera con uno solo y totalmente invertido en uno solo, la realidad es que tendría bastante riesgo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Esteban, dijiste 5 fuentes de ingreso, pero yo puedo contar algunas más. Por ejemplo, todo lo que haces en redes sociales, YouTube, no sé si ya estás monetizando el canal de YouTube. A ver, hay más cosas. O sea, lo que estás haciendo, por ejemplo, en Twitter, ofreciendo los prompts de ChatGPT, que ahí recabás emails, pero no estás cobrando por eso, pero me imagino que en algún momento vas a cobrar por eso. Entonces, hay más fuentes de ingreso que estás pensando, ¿no? Sí, en realidad todas las cosas que uno va haciendo le implica un esfuerzo de tiempo, de energía, de dinero, pero al final también tiene que tratar de pensarlas en cómo hacer para generar un profit, cómo hacer para generar una ganancia de eso. Lo que vos dijiste de ChatGPT, se me ocurrió hacer unos documentos, o sea, estuve investigando bastante sobre cómo funciona ChatGPT y lo que hice fue empezar a resumir y sintetizar todas las cosas buenas que iba encontrando. Y armé documentos, algunos que tienen 15, 20 páginas, con cientos y cientos de prompts para poder pedirlo. Lo publiqué en Twitter y uno de esos documentos tuvo más de 1,5 millones de visualizaciones y tuvo más de 30.000 descargas. Y cada una de esas descargas es una dirección de mail que a mí me permite construir una lista de correos y que además ofrecerles productos y servicios de esa audiencia. Entonces, uno de los ofrecimientos, ¿cuál fue? Bueno, te ofrezco además un curso de ChatGPT. Hicimos un curso, fueron 2 clases, 2 horas cada uno, facturamos $1.800
en más o menos fueron 6 horas de trabajo, ¿no? Entonces, todo eso generando contenido de valor siempre, ¿no? Pero también digo, me parece interesante pensar, porque uno dice, bueno, pero quizás la gente que está escuchando dice, pero ¿yo cómo hago? ¿No? Y bueno, y cada uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. En mi caso yo pensaba, digo, bueno, esto de ChatGPT yo lo armé porque ya tenía pulsión digital, ya tengo profesores que son muy buenos, inclusive en inteligencia artificial, ya tengo toda esa red que la fui armando por Tech en Europa. Y cuando yo fui al colegio, fui a un colegio que cada una vez por mes o 2 meses nos tomaban exámenes finales, inclusive en la primaria. Entonces nos hicimos muy buenos sintetizando y resumiendo contenidos. Después cuando fui a la universidad estudié psicología y también nos daban un libro para leer para la semana que viene y después lo teníamos que exponer adelante de la clase. Entonces esas habilidades que uno fue teniendo, esas habilidades después permiten hoy que, bueno, que puedo consumir 15 videos de determinada temática y podemos armar un curso en base a eso, ¿no? Entonces, al final creo que cada uno tiene que darse cuenta qué es lo que le sirve en base a su experiencia previa. Y soy convencido de que todos tenemos esas habilidades para poder crear cosas, ofrecerlas y obtener un valor. Bueno, decime algunas ideas para quien está escuchando que quiere generar su primera fuente de ingreso, además de su trabajo, por ejemplo. ¿Qué le recomendarías? Creo que hoy por hoy lo más importante es primero crear una audiencia. En realidad la audiencia ya está, no es que uno la va a crear, pero intentar crear una comunidad. Publicar en Internet dando mucho más valor que lo que la gente espera. Hoy por hoy la batalla es por la atención, ¿no? Es muy fácil, hacemos un poquito de movimiento con el dedo y ya estamos mirando otra cuenta, consumiendo otro tipo de contenidos. Pero al final la atención de la gente se queda en aquellas personas que les aportan algo que realmente les sirva. Entonces yo creo que ya sea que una persona sea decoradora, maestra de un colegio, psicóloga, un abogado, un sonidista, digamos, cualquier persona tiene conocimientos que del otro lado seguro que hay alguien que necesita, seguro. Entonces creo que uno aportando mucho valor, generando una audiencia que esté del otro lado y que a uno lo vayan reconociendo. Después es muy fácil ofrecer productos o servicios a esa audiencia. Entonces, hoy por hoy eso no tiene costo, o los costos son muy bajos. Si uno quiere poner un negocio en la calle, tiene que invertir miles y miles de euros para ver si después funciona y el recupero viene a los años. En cambio, en Internet, creando una página web, teniendo una red social, creando una lista de mails, lo puede hacer a un costo económico muy, muy bajo. Y eso es lo importante, tratar de gastar en la menor cantidad de posible dinero. Yo soy, Luli, vos sabés, bootstrapeado. O sea, yo me arremango, así como estamos viendo ahora, y trato de no invertir más de lo necesario. Y tampoco pedirle dinero a los demás. En general, siempre lo hago con fondos propios, recursos propios, y eso es lo que le recomiendo a la gente también. Que use sus propios recursos y que se fije también qué es lo que hacen personas como ellos en otros países del mundo, ¿no? Eso me parece que es importante porque podemos aprender mucho de esta diversidad cultural que hoy Internet nos la permite solamente googleando, ¿no? Totalmente. Yo cuando empecé Luli Invierte, en Argentina no había nadie hablando del tema. O si había, tenían, no sé, 1.000 seguidores, 2.000 seguidores. No había nadie realmente haciendo un impacto. Pero en Brasil había una chica que la estaba rompiendo. Y bueno, la verdad que fue gran fuente de inspiración el canal de ella, porque realmente me pude inspirar bastante y ver también cómo encontrar mi propia voz. ¿Sabes que de esta guerra de atención está estudiado que la gente escrolea por día la altura de la Estatua de la Libertad? Sí, no me sorprende. No me sorprende con lo que nos está pasando. ¿Cómo podemos equilibrar un poco el tiempo y el esfuerzo? Porque está bien, no gastamos dinero en hacer una Instagram o un Twitter o lo que sea, pero requiere mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar el tiempo y el esfuerzo que le dedicamos a cada fuente de ingreso? Es una muy buena pregunta. Como psicólogo, respondo desde este lugar ahora, creo que lo más importante es el lugar del deseo. Si nosotros tenemos una pasión, tenemos ganas realmente de lograr algo y de hacer algo, todo lo vamos a poder alinear para que eso suceda. Porque yo les puedo decir, bueno, sí, no tenés tiempo porque trabajás desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, llegas a tu casa, tenés que hacerte cargo y cuidar a tus hijos, tenés que además quizás lavar la ropa, tenés que ponerte a limpiar y cocinar y todo, y se te fue el día, y en qué momento vas a hacer la publicación para redes sociales, en qué momento vas a utilizar una herramienta de email marketing para construir tu primera comunidad, tu primera audiencia. Pero les digo que si ustedes tienen realmente deseo de hacerlo, encuentran el momento. Le van a quitar prioridad a otras cosas, no le vas a sacar el plato de comida a tus hijos, pero digo, bueno, algunos lo harán, pero no es conveniente, no es recomendable. Pero digo, le vas a poder quitar prioridad a otras cosas
y empezar a asignárselas a esto. En definitiva, es un tema de asignación libidinal, de asignar la energía que tenemos en nuestra cabeza y de nuestra vida para lo que nosotros queremos hacer. En algunos casos, obviamente, yo lo que recomiendo es, al principio hay que tratar de hacer todo, ¿no? Por supuesto. Y hay que después rápidamente tratar de autodespedirse de todos esos roles que uno va ocupando. Entonces, al principio hacemos la planificación en redes. Bueno, pero rápidamente yo tengo que poder despedirme de hacer esto, contratar a alguien que lo haga mejor que yo, que no es fácil, y supervisar ese trabajo. Entonces, ahí me despedí de tener que hacer la planificación en redes sociales. Al principio yo voy a hacer las facturas para los clientes, pero después me tengo que despedir y tengo que contratar un software o una persona que lo haga. Yo no digo contratar con nómina en relación de dependencia. Podemos utilizar también la posibilidad de usar freelancers, usar plataformas. Siempre hay que tratar de cuidar el dinero, ¿no? Eso es fundamental para poder vivir a lo largo del tiempo. Entonces, uno tiene que estar todo el tiempo pensando si conviene delegarlo y que lo haga otra persona que tenga más experiencia y poner dinero, o si al principio lo va a hacer uno. Lo bueno de hacerlo uno al principio es que uno sabe después cómo se tienen que hacer las cosas y puede ser mucho más claro en la comunicación. Y esa es otra de las claves. Creo que todos tenemos que estudiar comunicación. Hay personas que son brillantes en determinada industria, por ejemplo, pero no saben motivar a su equipo, no saben pedirle las cosas a la gente que trabaja con ellos, no saben escuchar si del otro lado tenés una persona que quiere teletrabajar y te va a rendir excelente y sin embargo les pedís que vayan a trabajar con vos al coworking todo el día. Entonces, creo que hay que ser muy bueno en comunicación y en poder escuchar también a los demás y escucharnos a nosotros mismos con estas cosas de, bueno, esto quizás hacerlo no me hace feliz, pero lo tengo que hacer igual y rápidamente me lo voy a sacar encima. Y esto otro me hace feliz, pero no me da dinero. Y bueno, y ahí tenemos que conciliar un poco, como vos decías, Luli, recién, ¿no? Digamos, hacer lo que amo, pero no me da dinero, o hacer lo que me da dinero, pero no amo. Bueno, hay que tratar de buscar un punto medio. Por eso digo, con deseo, con pasión, siempre se encuentra mucho más fácil. Y vos sabés, Esteban, que a mí me escriben muchos, por ejemplo, maestras y maestros, y me dicen, bueno, Luli, pero yo no sé qué de las finanzas, yo no me puedo ocupar porque yo soy maestra, cobro lo mínimo. Y acá en este podcast viniste vos, que tenés Pulsión Digital. Vino Rodri, que es profesor de Etsify y tiene su escuela de ayuda a los ingenieros. Vino Belén, que trabaja en empresas de educación donde hay miles de maestros que ganan muy bien y las empresas donde trabaja Belén ganan fortunas. Yo doy cursos en Luli Invierte. Entonces, digamos, empezar a retransformar lo que nosotros entendemos por empleo, que no, obviamente que uno tiene la pasión por enseñar, no necesariamente o no exclusivamente tiene que ser en un contexto de un aula, de un colegio, digamos. Podemos retransformar esta pasión que tenemos por enseñar, por transmitir conocimiento. Puede ser en el aula, por ejemplo, pero en vez de por ahí tener 2 turnos, tenés un solo turno y a la tarde haces otra cosa con esa pasión que sea por ahí más monetizable, ¿no? Sí, totalmente. Como decía antes, la pasión, el deseo tiene que estar primero. Y después te das cuenta rápidamente que un aula ya no es solamente un aula en el sentido literal de la palabra, sino que un aula hoy es una aplicación de celular. Un aula es hoy la pantalla del móvil o de una tablet o de una laptop, ¿no? Entonces, cambiaron los espacios de aprendizaje. Entonces yo creo que todas las personas tienen lugar en Internet para aportar valor y para poder cobrar por algo y no necesariamente tienen que dejar su trabajo inicialmente para poder hacerlo. ¿Lo pueden dejar? Sí, pero cuando el nuevo emprendimiento, el nuevo proyecto, la nueva fuente de ingreso les esté dando lo suficiente como para que estén tranquilos sensatamente. Y eso es un número que cada uno tiene que hacer. Eso nadie puede decirles a ustedes que cuánto tienen que estar ganando. Eso es un número muy personal. Se habló mucho estas semanas de cuánto cobra un influencer y mucha gente muy sorprendida de cuánto cobra un influencer. Ustedes, como saben, tengo una agencia de influencers y entonces sé exactamente cuánto cobran los influencers porque les pagamos a los influencers. Y yo sé las millonadas. Yo he llegado a pagar $40,000 un minuto dentro de un video de YouTube. Entonces, mi pregunta va a, ¿cómo podemos evaluar el éxito corriente del éxito futuro? Cuando, imaginemos, te voy a dar un ejemplo. Tengo una amiga que es médica oftalmóloga, pero le va espectacular en redes y haciendo cualquier otra cosa. Entonces, ¿en qué momento dejamos la carrera de médica oftalmóloga? Porque si ella la abandona ahora, después no se va a volver a reinsertar dentro de 5 años. Versus la ganancia inmediata de lo que puede llegar a ser un influencer de hoy en día, digamos, o cualquier cosa así como podría ser cualquier otro ingreso
paralelo que nos está dando mucho dinero hoy, pero no sabemos si es sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cómo manejamos un poco el éxito? Bueno, muy buena pregunta también. Creo que hay dos cosas. La primera es, hay proyectos que son robatiempos, que uno los crea, los lanza y te empezás a dar cuenta que estás haciendo el mejor esfuerzo posible, pero sin embargo no te traen un ingreso. Y no te lo traen ahora, y si uno lo proyecta en tiempo, 6 meses o 1 año, 2, tampoco te lo van a traer, porque quizás no estás solucionando nada que la gente esté dispuesta a pagar por ello. Entonces, esos proyectos robatiempo hay que matarlos. Lo cuanto antes, mucho mejor, porque quien nos roba tiempo es a nosotros. Y lo más valioso que tenemos porque lo invertimos el tiempo y no vuelve. Todo lo demás puede volver, el tiempo no. Y lo segundo es, entiendo que mucha de la audiencia de este podcast es de Latinoamérica. Nosotros nacimos en Sudamérica, ¿no? Y particularmente ahora estamos viviendo en Europa. Y hay algo que es clarísimo, que es la percepción del tiempo. Quienes venimos de Sudamérica sabemos muy bien que el tiempo se ve muy poquito hacia adelante, porque las reglas cambian muy rápido todos los días. Eso da muchísimas oportunidades, por eso hay tanta gente con tanto dinero en Sudamérica, pero también hay mucha gente que no puede levantar cabeza, porque si no tenés las necesidades básicas cubiertas, tampoco vas a poder pensar en largo plazo. Por eso hay tanta pobreza en Latinoamérica. Exacto. Entonces, yo creo que la clave es pensar en el largo plazo, construir proyectos. Porque está bien, estamos hablando de fuentes de ingreso, pero hay algo más que el ingreso que es el proyecto, ¿no? Que es qué es lo que realmente estamos solucionando. Porque hoy lo solucionamos de una manera y dentro de 5 años será de otra. Entonces, es pensar en ese largo plazo que nos cuesta hoy mucho. Entonces, dentro de 10 años o 20 años, este problema posiblemente siga existiendo. Voy a poder seguir resolviéndolo. ¿Cómo me construyo como la mejor persona, con el mejor equipo para poder solucionar ese problema en los próximos 5 o 10 años a la gente? Entonces, creo que es por ahí. Es por el lado del pensamiento en el largo plazo. Y una pregunta, ¿vos tenés como una idea que unifica todas tus líneas de ingreso arriba? Yo creo que las líneas suceden igual, aunque uno no las vea. Pero vos tenés como un gran objetivo que querés lograr y todas tus líneas de ingreso van abajo atadas a ese gran... Bueno, absolutamente. El objetivo principal es trabajar solamente lo que me gusta, tener suficiente fuck you money, como se llama, ¿no? Digamos, de poder decirle que no a los proyectos que a uno no le gustan y hacer en cada momento lo que yo quiera hacer y lo que se pueda hacer, ¿no? Por supuesto. Ese es el objetivo. Es un objetivo más filosófico, no es un objetivo de negocio, pero el negocio va a ser un medio para lograr ese fin, que al final es vivir mejor. Es decir, hay muchísima gente que tiene muchísimo dinero, tiene mucha fuente de ingreso y no paran un minuto. Y no pueden ver a sus hijos, no pueden sentarse a jugar con sus hijos, no pueden ir con su pareja a comer afuera, no tienen tiempo para nada. ¿Eso es vida? No sé, para mí no es vida. Entonces, poder controlar el propio tiempo y hacer lo que uno realmente quiera, con la gente que uno quiera, al momento que uno quiera, eso es ser millonario. O sea, ya para mí no se mide en dinero, ¿no? Se mide en lo que podés hacer con tu tiempo y el de la gente que tenés cerca. Porque también si a vos te va muy bien, pero a todo tu alrededor le va pésimo, también es un bajón. Entonces, el gran desafío es poder construir algo a ese nivel. Y después todas las ideas se van unificando. En el caso mío particular, todas las cosas que voy creando, excepto el real estate, son audiencias que se van solapando. Personas que quieren mejorar sus habilidades digitales, personas que quieren tener una página web, personas que pueden querer tener un e-commerce, personas que quieren tener clientes en Europa o emigrar o conseguir un trabajo en Europa, en tecnología, en el mundo digital. Entonces, obviamente yo voy lanzando productos o servicios que se van complementando con la audiencia y la comunidad que yo ya tengo. O sea, yo no invento las cosas, yo escucho a la audiencia, le pregunto qué es lo que quiere y la audiencia misma te lo va pidiendo. Hay que estar atento a qué es lo que te dicen los mensajes privados al final, ¿no? Sí, totalmente. Y sabes que este tema lo hablábamos un montón con Fede estas últimas semanas, ¿no? Como que de mi vida nunca me imaginé poder ser tan millonaria de tiempo, realmente, de poder ir a buscar a mis hijos al cole, de poder, si un día están enfermos, tomármelo, de no tener que trabajar. Yo pensaba que trabajaba en multinacional, vos no trabajaste en relación de dependencia. No. Yo trabajé muchos años, trabajé 6 años, solo para un empleo, pero antes había trabajado 5 o 6 años para otros empleadores, de trabajar 14, 15, 16 horas por día, 17, fines de semana incluidos. Fede también hasta hace 4 años. Entonces, ese cambio de la vida, de dejar de depender de un solo empleo, y además la cantidad de horas que le dedicábamos. Fede, yo me acuerdo que salíamos los sábados a la noche a veces y volvía y se ponía a chatear a la 1 de la mañana con alguien y yo diciendo, amigo, ¿con quién estás hablando a la 1 de la mañana? No, con mi jefe que me pidió un cambio en la presentación. Y se levantaba
4 de la mañana un sábado a cambiar la presentación. O sea, desde el domingo, ya de la madrugada, porque el lunes lo tenían que presentar. Bueno, pero la gente en general no ve ese esfuerzo. O sea, yo mientras iba a la universidad, yo soy psicólogo, y mientras yo iba a la universidad, yo también hacía el soporte técnico a mis clientes. O sea, me levantaba de la clase para poder responderle a un cliente que se le había caído una página web, ¿no? Y no tenía empleados en ese momento, no tenía equipo, no tenía nada. Era yo solo que hacía absolutamente todo. Y eran las 3 de la mañana y me tenía que levantar y tenía que, a lo mejor, irme en el auto, en el coche, hasta el data center porque se había quemado un disco rígido y cambiarlo, ¿no? 20 años. 20 años, ¿no? Entonces, sí, después, claro, yo hoy me decís, grabemos un podcast a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 7 de la tarde y yo puedo en cualquier momento, porque el objetivo mío es tener la agenda completamente vacía todo el tiempo, todo el tiempo. Ese es el objetivo. Yo todavía no llegué ahí. 20 años. Entre 20 años hablamos. Bueno, pero yo me dediqué 15 años a trabajar en relación de dependencia donde aprendí muchísimo. Creo que acorté bastantes caminos que si lo hubiera hecho sola por ahí me hubiera llevado más tiempo, más dinero, más sufrimiento aprenderlo. Aprendí con dinero de otros, ¿no? Te apalancaste al final, ¿viste? Bueno, ahí me apalanqué, pero bueno. Sí, vendí mi tiempo, vendí mis horas por dinero. Para cerrar, para ir dándole final a este queridísimo podcast, yo diría, número 1, identificar tus habilidades, tu pasión, dónde está tu líbido, qué es lo que querés, qué es lo que te mueve, qué es lo que te hace brillar los ojitos, ¿no? 1. 2. Que haya una oportunidad real de mercado también, ¿no? Sí. Porque todo bien conseguir tu pasión, pero la gente que tiene dinero y pasta en el mundo, y son gente que está en el mundo, que tienen industria, que estén en petrolera, que venden energía. Bueno, digo, al final Sí. tiene que haber negocio. Tiene que haber negocio. 3, crear una comunidad, ¿no? Que generar gente que esté buscando lo que vos querés vender, o por lo menos generar y hablar de un tema. Yo cuando lancé Lula Invierte, por ejemplo, no sabía que iba a generar un negocio de eso. Yo empecé a compartir conocimiento con el mundo y la gente me pedía, por favor, hace un curso. O sea, por favor, lo necesitamos. Entonces, crear comunidad es el número 3, ¿te parece? Aportar valor. Yo creo que si uno aporta valor y comparte ese valor a la audiencia, a Internet, en newsletter, en Twitter, en Instagram, en el canal que uno quiera, uno tiene que practicar y probar distintas redes y ver en cuál uno es bueno, porque no hay gente que sea buena en todas, ¿no? En general. Entonces, aportar valor y la comunidad se va construyendo. La gente va a venir y te va a empezar a pedir cosas y bueno, hay que estar atento para crear negocios a partir de ahí. Sí. Y creo que el último punto y el 4 es el tiempo, el valor del tiempo, ¿no? El tiempo es el gran diferencial en el interés compuesto, pero también en los negocios, ¿no? La vida, un año es muy poco tiempo y por ahí lo que a Esteban o a mí nos lleva un año hacer, si lo hubiéramos hecho hace 20 años, nos hubiera llevado 7, 10, 11 años, ¿no? Como el aprendizaje que nosotros tenemos hoy, digamos, las canas que tenemos no vinieron solas, aprendimos bastante en los últimos años y por eso hacemos que sea más rápido, pero por la edad y por el conocimiento y por toda la experiencia y los kilómetros recorridos, ¿no? Totalmente. Y por último, creo que la educación en inversión es la mejor inversión que se puede hacer, pero también la mejor forma de aprender es creando y haciendo. O sea, está buenísimo comprar libros, tengo un montón de libros, hago cursos, hago mentorías, hago de todo, porque hay que hacer de todo. Pero con nada vas a aprender como haciendo. O sea, está bueno hacer un máster, un MBA, lo que sea, pero nada reemplaza la calle, ¿no? Y la calle hoy es crear algo, lanzarlo, aportar valor y después empezar a cobrar rápidamente. No esperar, no a la neurosis, no a los conflictos. Rápidamente empezar a cobrar. Buenísimo. Bueno, y por último, como bonus track, vamos a desestimar la renta pasiva. Pasiva, difícilmente, o por ahí después de 20 años lograste que tu empresa más o menos vaya sola, pero igual te ocupás. O sea, ya no vas más a las 4 de la mañana a cambiar el disco rígido, pero igual te ocupás. La mayoría de la gente que habla de renta pasiva gana dinero creando videos sobre cómo ganar dinero con renta pasiva, pero en realidad no sé si existe la renta pasiva. Bueno, para rentas pasivas y para inversiones vamos a volver a recomendar BrickSave, que es el crowdfunding inmobiliario que a partir de $1.000 puedes empezar a tener renta medianamente pasiva porque también tenés que hacer tu investigación, tenés que ver si esta empresa te gusta, te parece seria. Yo invierto ahí, tengo un poco de dinero de mi patrimonio ahí y estoy muy contenta y también por eso lo recomiendo, si no saben que no lo recomendaría. Pero bueno, acá abajo van a poder tener el link y poder abrirse su cuenta en BrickSave y empezar a invertir.
desde Argentina también y desde el resto del mundo en Brixen. Así que bueno, Esteban, muchas gracias por haber venido al podcast de hoy. Muy interesante. Si ustedes ya tienen su diferentes fuentes de ingreso, coméntenmelas acá abajo. Y si están pensando en abrir nuevas fuentes de ingreso, por favor, también cuéntenme. Muy divertido. A mí me encanta saber, por ejemplo, con Esteban tenemos algunas cosas que se solapan, otras cosas que son totalmente diferentes, pero muy divertido. Pueden empezar por muchas cosas diferentes: regalías, licencias de uso, derechos de autor, patrocinios, trabajo freelance, ventas directas, participación en programas de afiliados, negocios propios, comisiones, salarios, tantas cosas más. Bueno, les dejo y que se diviertan creando fuentes de ingreso como nos divertimos Esteban y yo.